Nosotros el abogado constitucionalista Omar Cairo para hablar sobre las consecuencias de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Doctor Cairo, bienvenido. ¿Cómo está? Mario, buenas noches. Aquí buenas noches y bueno, yo sé lo que ha estado pasando también durante los últimos días porque realmente para todos los gustos, ¿no? En las redes sociales se dan críticas de todo tipo y de todo calibre que a veces son insoportables. Pero igual, la función obviamente de cada uno de nosotros, por mi parte, es informar y la de usted es defender, ¿no? Y obviamente defender también aspectos que son importantes y que en un futuro pues no acarreen una crisis constitucional, sino más bien podamos proyectarnos como un país constitucionalmente sólido. Ahora, sobre este dictamen que propone la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que ha sido añadido a la agenda del Pleno del Congreso, ¿es realmente válido? Sí, seguramente podría ser válido. Pero esto, a ver, el congresista tiene que fiscalizar. Si se le quita la inmunidad, ¿cómo haría? ¿Es realmente constitucional? Sí, en realidad la inmunidad parlamentaria actualmente no es un elemento estructural del Parlamento y por lo tanto de las atribuciones del parlamentario. En Colombia no existe, en Inglaterra, donde surgió el Parlamento, tampoco existe. Y la finalidad que tiene es proteger al parlamentario del empleo de la persecución penal como herramienta para perturbarlo por razones ideológicas, religiosas, partidarias, políticas o de otra índole. Ajá. Y desde el año 80, que hay inmunidad parlamentaria en el Perú, con la Constitución del 79, hubo antes, es verdad, pero me refiero a la época, a la historia reciente. La inmunidad parlamentaria no ha servido para eso. Ha servido más bien como elemento de cálculo político para establecer acuerdos. Yo levanto la inmunidad, no levanto la inmunidad del parlamentario de tu bancada y tú tampoco. Entonces, ha servido como instrumento de encubrimiento. Entonces, en el Perú ha fracasado la institución. Por lo tanto, ya no tiene sentido que permanezca. Y el Perú puede funcionar, el Parlamento peruano, como el Parlamento de Colombia, como el Parlamento británico, sin ningún problema, sin inmunidad parlamentaria. Correcto. Ahora, ¿qué hacer entonces, no? Porque muchos de los congresistas pueden estarse preguntando, ok, si se elimina la inmunidad parlamentaria, ¿cómo yo voy a poder protegerme de lo que a mí luego pues me rebote ciertas fiscalizaciones que haga? ¿Cómo se podría crear quizás una nueva norma en torno a este tema? Lo que ocurre es que cuando un parlamentario fiscaliza, lo hace en el ejercicio de sus funciones. Así es. Y la inmunidad no lo protege de las acusaciones por delitos cometidos en el marco de la fiscalización. De eso lo protege el antejuicio. Y el antejuicio se mantiene. Si alguien se siente ofendido, injuriado, afectado, y traslada esto al terreno de la imputación criminal por una fiscalización que ha hecho un parlamentario, el parlamentario está protegido, no por la inmunidad, sino por el antejuicio. Porque la inmunidad está referida solamente a los delitos cometidos fuera del ejercicio de las funciones. Si, por ejemplo, se le acusa a un parlamentario de asaltar un supermercado, antes de procesarlo hay que levantarle la inmunidad. Eso ya no existiría si desaparece la inmunidad. Pero si se le acusa de haber cometido abuso de autoridad en una fiscalización, entonces ahí, para llevarlo a proceso, no hay que levantarle la inmunidad porque no se aplica. Además que ya no existiría. Si no tiene que tramitar es un antejuicio. Entonces no es verdad que estén desprotegidos los parlamentarios, porque tendrá que hacerse una denuncia constitucional, la comisión permanente acusarlos ante el Pleno, y solo si el Pleno decide que hay lugar a formación de causa, se los podrá procesar penalmente. Ajá. En pocas palabras, ¿no pasaría nada si a un congresista se le quitaría la inmunidad? Bueno, no solamente a un congresista, sino también a un ministro o a un propio presidente. No, porque ellos no tienen inmunidad, ellos tienen el privilegio del antejuicio, el cual lo van a mantener igual que los congresistas. Van a mantener el privilegio del antejuicio para todos los delitos que se les impute en el ejercicio de sus funciones. La inmunidad sirve para proteger al parlamentario de acusaciones por delitos fuera del ejercicio de sus funciones.
Ahora, se habló mucho durante la campaña anterior, por ejemplo, del tema de la muerte civil. ¿Usted está de acuerdo con esta muerte civil para las personas que también cometan delitos de corrupción y más? Yo creo que lo que debe ocurrir es que a los parlamentarios y a todo funcionario que cometa delito de corrupción lo que debe recaerles si se acredita que han incurrido en ese delito es aplicar las sanciones penales correspondientes. No sé si muerte civil sea el término, pero se les puede inhabilitar. La inhabilitación existe. En el caso de los altos funcionarios mencionados en el artículo 99 de la Constitución, en juicio político, el Congreso les puede inhabilitar hasta por 10 años en el ejercicio de las funciones. Correcto. O sea, más iría por el lado, ¿no?, de la inhabilitación más que la muerte civil, ¿no? Eso es muy importante a tener en cuenta y también para que lo tengan en cuenta en el Congreso de la República, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando, por ejemplo, también? Porque hay muchas bancadas que justamente se están refiriendo a este tema de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Se había, por ejemplo, relacionado también al expresidente Martín Vizcarra, porque en algún momento, obviamente, se habló de la inmunidad parlamentaria para que, o sea, adelantar este tema para que él, pues, con todas las presuntas acusaciones que tiene, no pueda ejercer un cargo público. Pero finalmente luego es el expresidente Vizcarra quien propone ver el tema de la inmunidad parlamentaria en el Congreso de la República, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que, hacia dónde va la cosa? Porque, a ver, usted como constitucionalista debe conocer y saber sobre esos temas. La cosa es muy clara. Si mañana se aprueba la eliminación de la inmunidad parlamentaria y se ratifica en la siguiente legislatura, los congresistas actuales, para ser procesados por delitos fuera del ejercicio de sus funciones, no tienen inmunidad. Ajá. Y el señor Vizcarra, si es elegido congresista, el 29 de julio será un congresista sin inmunidad. Ajá, ajá. Pero difícil, ¿no? O sea, sería difícil, por ejemplo, ser congresista, obviamente, sin tener, bueno, claro, obviamente usted decía que hay un antejuicio, ¿no? Para los delitos en ejercicio de las funciones. En ejercicio Pero de las si alguien se le funciones. acusa de algo que fue como particular, Claro. atropelló a una persona, borracho, Claro. para eso no debe haber inmunidad. Para eso no debe haber protección de Claro. privilegio parlamentario. ¿Qué es la inmunidad del privilegio parlamentario que existe? Actos de corrupción. Eso es delito en el ejercicio de las funciones cuando lo ha realizado en el ejercicio del cargo mencionado en el artículo 99. Ya. Pero si lo realizó en ejercicio de otro cargo público, por ejemplo, director de un ministerio, ahí no tiene ni inmunidad ni antejuicio. O sea, por ejemplo, en este caso, el expresidente Martín Vizcarra, siendo gobernador regional de Moquegua, se comprueba que él recibió dinero, recibió plata, cometió actos ilícitos, y él se presenta al Congreso de la República. ¿Cómo llegaría? No, es que para comprobar eso primero tiene que procesársele. Ya, ok. Pero no va a haber problema para procesársele porque cuando llegue al Congreso, él puede ser sometido a proceso penal porque ya no tiene inmunidad. Ajá. Y entonces un fiscal lo podrá acusar, un juez lo condenará o absolverá sin ningún problema. Correcto. Ahora, sí, porque realmente hay muchos temas ahí que tienen que variarse, ¿no? Estamos, por ejemplo, yo estaba revisando la vez pasada en donde una norma decía que una persona que está ejerciendo un alto cargo, por ejemplo, en este cargo de presidente o, por ejemplo, podría asesinar a alguien y no le pasa nada. Para eso hay que eliminar el artículo 117, Mario. El artículo 117 de la Constitución dice que el presidente no puede ser procesado durante el ejercicio de sus funciones salvo por 4 delitos. Traición a la patria, cerrar el Congreso sin que se presente la hipótesis del 134 de la Constitución, impedir las elecciones e impedir la reunión de los organismos electorales. Si se le filma violando, matando, robando, no se le puede procesar hasta que terminen los 5 años. Eso es absurdo. Claro que sí. Tendría que ser procesable el presidente previo antejuicio, es verdad. Así es. Entonces, habría que cambiar el artículo 117. Exactamente.
y yo no sé realmente entonces qué se espera, ¿no? Porque eso es un Lo que artículo... ocurre es que algunos piensan que el 117 debe mantenerse y para burlar al 117 hay que utilizar la vacancia. Entonces, si un presidente es filmado robando, hay que decir es un inmoral y tiene incapacidad moral. Y eso no es cierto, pues. Incapacidad moral es una causa objetiva de vacancia del cargo que significa incapacidad mental, como la incapacidad física, como la muerte, como la renuncia, que son hechos objetivos, no son conductas censurables. Entonces, para evitar esas maniobras, simplemente elimínese el artículo 117 y permítase que al presidente, previo ante juicio, durante su mandato, se le procese por cualquier delito que cometa, del que se le acuse. Hay otro artículo del cual conversamos también durante ese tiempo que sucedió el tema de la vacancia, que si no me equivoco es el artículo 134, ¿puede ser? 134 es para la disolución. Ok, sí, ya bueno, ese no tiene nada que ver con este tema, pero bueno, doctor Cairo, ha quedado clarísimo, ha quedado muy claro. Me alegra mucho. Así es, ha quedado bastante claro y es así, ¿no? Así como todos los televidentes también que nos siguen y por las redes también se va conociendo un poco más en torno a estos temas que solamente los constitucionalistas pueden explicarnos, ¿no? Como usted, o sea, es muy importante saber y bueno, agradecerle por su participación nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Hasta pronto. Hasta pronto.